Sistema nervioso, primera parte, sobre generalidades. El sistema nervioso tiene como funciones generales percibir y recoger estímulos internos y externos del cuerpo a través de receptores. Es una función de aferencia sensitiva gracias a estos receptores. Interpreta los estímulos, procesa, almacena y coordina estos para dar una respuesta. Esta es una función integradora. También emite una respuesta que va a activar a los músculos y glándulas efectores. Esta es una función de eferencia motora, gracias a sus órganos efectores. Para lograr la funcionalidad del sistema nervioso en general, interviene el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Normalmente, un estímulo interno o externo va a ser recibido por un receptor del sistema nervioso periférico. Este lo llevará a zonas integradoras y procesadoras que corresponden al sistema nervioso central en el encéfalo y médula espinal, donde al integrar y crear una respuesta, ahora esta viajará por las zonas efectores del sistema nervioso. Estos nervios llevarán la respuesta al órgano efector para realizar una contracción muscular o una secreción glandular, etc. Las estructuras del sistema nervioso periférico que se encargan de recibir el estímulo y llevarlo a la zona integradora, así como las partes del sistema nervioso que llevan la respuesta desde la zona integradora al órgano efector del sistema nervioso periférico, están formadas por los nervios correspondientes a los pares craneales y a los nervios espinales. Para realizar estas funciones, el sistema nervioso se compone de centros nerviosos, donde se lleva a cabo la integración de los estímulos y se originan las respuestas. Se localizan en el encéfalo y la médula espinal, en el sistema nervioso central. Y nervios, que conectan los centros nerviosos con las células receptoras y los órganos efectores. Los nervios están formados por los axones de las neuronas y conectan las distintas partes de nuestro cuerpo. En conjunto, estos nervios formarán el sistema nervioso periférico. La organización del sistema nervioso puede ser de diferentes formas. Una es la clasificación estructural o anatómica, en la cual se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Otra es la clasificación funcional o fisiológica, en la cual hablamos del sistema nervioso sensorial y el sistema nervioso motor. La siguiente es la clasificación según el control de la respuesta, es decir, si es una respuesta voluntaria o involuntaria. En este caso hablamos del sistema nervioso somático voluntario y el sistema nervioso autónomo o involuntario. Según la clasificación estructural o anatómica del sistema nervioso, se clasifica en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico está formado por los nervios pares craneales y nervios espinales y los ganglios. Sistema nervioso central, formado por el encéfalo y médula espinal. El encéfalo se localiza dentro del cráneo y está formado por cerebro, tallo cerebral o tallo encefálico y cerebelo. El tallo cerebral, de arriba hacia abajo, está formado por el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. La médula espinal, que se localiza dentro de la columna vertebral, está formada por porciones llamadas cervical, torácica o dorsal, lumbar y sacra coxígea. El sistema nervioso periférico está formado por nervios y ganglios nerviosos. Los nervios son los axones o prolongaciones neuronales y los ganglios nerviosos son los somas o cuerpos.
Los nervios son los 12 pares de nervios craneales que salen del encéfalo y los 31 pares de nervios raquídeos o espinales que salen de la médula espinal. Los ganglios nerviosos son conjuntos o acúmulos de somas, cuerpos neuronales, protegidos por tejido conectivo. Repasando en esta imagen podemos ver el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central formado por encéfalo y médula espinal y el sistema nervioso periférico formado por ganglios y nervios. Médula espinal y sus segmentos. A partir de la médula espinal cervical salen 8 pares de nervios cervicales, de la torácica 12 pares de nervios torácicos, de la lumbar 5 pares de nervios lumbares y del sacro 5 pares de nervios sacros y un nervio coccígeo. El sistema nervioso entonces funciona de una forma sensitiva y una motora a manera integral. Llegará el estímulo por la raíz dorsal posterior de la médula espinal, raíz sensitiva, se integrará y se dará una respuesta que saldrá por la raíz ventral anterior o motora hacia el órgano efector. Las vías nerviosas sensitivas o aferentes se encargan de transmitir los impulsos desde la periferia o los órganos receptores hacia el sistema nervioso central para integrar la respuesta. Las vías nerviosas motoras o eferentes serán las encargadas de llevar esa respuesta desde los centros integradores del sistema nervioso central hacia los órganos efectores. Cada nervio espinal, antes de entrar en la médula, se divide en 2 ramas o raíces, una raíz ventral o motora y una raíz dorsal sensitiva. Formas de clasificar y subdividir el sistema nervioso. El sistema nervioso sabemos que está dividido en sistema nervioso central y periférico. El central está el encéfalo dentro del cráneo formado por el cerebro que contiene el telencéfalo y el diencéfalo al cerebelo y también el encéfalo al tallo o tronco cerebral que contiene al mesencéfalo, a la protuberancia o puente y al bulbo raquídeo. El sistema nervioso central también contiene la médula espinal dentro del canal medular. El sistema nervioso periférico lo podemos encontrar subdividido como somático o voluntario, en donde están los nervios, los 12 pares craneales que salen del cerebro y los 31 pares de nervios espinales o raquídeos que salen de la médula espinal. Además, en el periférico está el autónomo o vegetativo como sistema involuntario, que se divide en sistema nervioso simpático, parasimpático y entérico, considerando que el entérico también está dentro del simpático y parasimpático. La clasificación somático voluntario y autónomo involuntario es una forma más de clasificar en general al sistema nervioso. Clasificación funcional o fisiológica. Hay la división sensitiva o aferente y la división motora o eferente. La sensitiva aferente son fibras nerviosas que llevan el estímulo hacia el sistema nervioso central, informan sobre lo que pasa dentro y fuera del organismo.
Son fibras sensitivas somáticas aferentes, las que vienen desde piel, músculo y articulaciones, y fibras sensitivas viscerales aferentes, las que vienen desde las vísceras. En el motorio eferente son fibras que transportan la respuesta desde el sistema nervioso central a los órganos efectores, los activan y se dividen en sistema nervioso somático o voluntario y sistema nervioso autónomo o involuntario. Una forma más de clasificación del sistema nervioso tiene que ver a decir que es el sistema nervioso periférico somático o autónomo. El somático, definitivamente la parte sensitiva, tiene que ver con la recepción de estímulos a nivel de piel, membranas como meninges, dura madre, pericardio, las pleuras, etc. Y puede ser consciente cuando éstas terminan en el cerebro y la corteza del lado contrario, o pueden ser inconscientes cuando terminan en el cerebelo, ya que no se decusan. Y desde luego el somático puede ser motor consciente o inconsciente. Dentro de la parte autónoma o vegetativa es importante señalar las divisiones simpática o también conocida como toracolumbar, es aquella de alerta y o huida, en la cual se van a originar los segmentos medulares T1, L2 y L3. Y dentro del autónomo y vegetativo tenemos también la parte parasimpática o llamada cráneo-sacra de relajación, que se va a originar en los pares craneales número 10, 9, 7 y 3 y en los segmentos medulares S2, S3 y S4. Recordando que somático y autónomo también es una forma general de clasificar al sistema nervioso según si es voluntario o involuntario. Tejido nervioso. El tejido nervioso está conformado básicamente por dos clases de células, las neuronas y las células de la neuroglia o de la glía. Características de las células de la neuroglia. Estas no transmiten impulsos nerviosos, poseen la capacidad de dividirse. La mayoría de los tumores neurales son gliomas, es decir, formados por células de la glía o neuroglía. Células de la neuroglia o glía. Existen en una proporción 1 a 10, es decir, por una neurona hay 10 células de la glía. Sus funciones son sostén, nutrición, aislante y comunicación y protección. Neuroglia en el sistema nervioso central. Está formado por los astrocitos, que son células estrelladas, forman una barrera entre la neurona y los capilares sanguíneos, es decir, con funciones de nutrición, protegen y mantienen el equilibrio químico. La microglia, células fagocíticas, células inmunológicas que limpian células muertas y bacterias. Ependimocitos, estas revisten cavidades del encéfalo, como los ventrículos, y médula espinal, canal medular, son de tipo ciliados y producen líquido cefalorraquídeo. Oligodendrocitos, se enrollan en las prolongaciones neuronales formando las vainas de mielina, de sostén, son aislantes y responsables de la conducción saltatoria. Células de la neuroglia como soporte importante del sistema nervioso periférico. Están las células de Schwann, forman las vainas de mielina alrededor del axón de la fibra nerviosa para mejorar ese estímulo que sea saltatorio y con más rapidez. Células satélite que protegen y amortiguan. Células de la neuroglia en el sistema nervioso periférico son entonces las células satélite y las células de Schwann, mientras que la neuroglia en el sistema nervioso central son la microglia
células ependimarias, los oligodendrocitos y los astrocitos. Neurona se define como la unidad anatómica y funcional del sistema nervioso. Una neurona está formada por un soma, que es un cuerpo celular, que contiene citoplasma, núcleo, organelo, centriolo, retículo endoplásmico rugoso, que es denominado cuerpos de Nissl, con muchas neurofibrillas que le dan la forma, y sus fibras o prolongaciones de citoplasma, que son de longitud variable, y sus partes son dendritas, aquellas que llevan el estímulo hacia el soma, y axón, llevan el impulso desde el soma. Algunos con ramas colaterales en su extremo se encuentran las terminaciones axónicas con vesículas. Las células de Schwann. Las células de Schwann son las células de soporte de las neuronas, igual que los oligodendrocitos. Las células de Schwann envuelven los axones, pero en este caso una célula solo envuelve un segmento del axón. Sus funciones son formar las vainas de mielina, eliminar los desechos de otras células, guiar en el crecimiento de los axones cuando estos se regeneran y se disponen formando una serie de cilindros. Las células de Schwann que recubren los axones lo recubren con una capa aislante llamada vaina de mielina. La mielina es una capa grasa que recubre las fibras nerviosas axones. Su misión es aislar y proteger a los axones para que conduzcan los impulsos nerviosos más rápido y eficazmente. Los axones recubiertos de mielina tienen un aspecto blanquecino, por lo que se conocen en el cerebro como sustancia blanca. En los axones que están cubiertos por segmentos de mielina, existen unas zonas libres sin mielina que conocemos como nódulos de Ranvier. Este tipo de neuronas con segmentos de mielina van a provocar lo que se conoce como impulso saltatorio, es decir, el impulso eléctrico va a saltar de nodo en nodo de Ranvier para la conducción más rápida y efectiva. La esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y de la médula espinal, sistema nervioso central, que puede provocar discapacidad. Con la esclerosis múltiple, el sistema inmunitario ataca la vaina protectora de mielina, que recubre las fibras nerviosas y causa problemas de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Con el tiempo, la enfermedad puede causar el deterioro o daño permanente de los nervios. La sinapsis, del griego unión o enlace, es una aproximación funcional intercelular especializada entre neuronas, ya sea entre dos neuronas de asociación, una neurona y una célula receptora, o entre una neurona y una célula efectora, casi siempre glandular o muscular. Sinapsis, según el elemento que transmiten y la forma en cómo transmiten el impulso, podemos hablar de sinapsis químicas y eléctricas. Según el efecto que se produce, hay sinapsis excitatorias y sinapsis inhibitorias. Según el lugar o porción de unión o conexión de una neurona con otra, podemos hablar de sinapsis entre axón y dendritas, axonisomas, axónicas y dendrita que son poco comunes. La sinapsis puede ser entre una neurona y otra neurona, entre neurona y una fibra muscular, en la placa neuromotora, y entre una neurona y una glándula, la sinapsis neuroglandular. Sinapsis eléctrica y sinapsis química.
En la sinapsis eléctrica no existen neurotransmisores, los canales iónicos permiten pasar el impulso nervioso. En la sinapsis química sucede esta por medio de neurotransmisores. La acción de los neurotransmisores es breve, es una sinapsis más lenta que la eléctrica. En la sinapsis eléctrica, que es más rápida, se requiere entonces de la presencia de uniones comunicantes, y esta es de características bidireccionales. En la sinapsis eléctrica, a diferencia de la química, existe una conexión física directa entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica. Esta conexión toma la forma de un canal unión en hendidura que permite que la corriente o los iones fluyan directamente de una célula a la otra. Características de la sinapsis química. Son las más frecuentes, son lentas, requieren la presencia de neurotransmisores, es unidireccional. La membrana presináptica libera uno o más neurotransmisores a la hendidura sináptica. El neurotransmisor se difunde a través de la hendidura sináptica a receptores de canales de ion controlados por compuertas en la membrana postsináptica. La unión del neurotransmisor con el receptor inicia la abertura de canales de iones y se inicia el potencial de acción. En la membrana postsináptica hay receptores para los neurotransmisores. La unión del neurotransmisor y receptor pueden iniciar causando una despolarización, o sea, una respuesta excitatoria, o una hiperpolarización, que es una respuesta inhibitoria. A la neurona que libera el neurotransmisor se le llama neurona presináptica. A la neurona receptora de la señal se le llama neurona postsináptica. Las neuronas son capaces de enviar estímulos varias veces por segundo. El potencial de acción es la onda o descarga eléctrica que surge por los cambios que sufre la membrana neuronal debido a las variaciones eléctricas y la relación entre el medio externo e interno de la neurona. Se trata de una onda eléctrica que se va a transmitir por la membrana celular hasta llegar al final del axón, provocando la emisión de neurotransmisores o iones a la membrana de la neurona postsináptica, generando en ella otro potencial de acción que a la larga acabará llevando algún tipo de orden o información a alguna área del organismo. Su inicio se produce en el cono axónico cercano al soma, donde pueden observarse una gran cantidad de canales de sodio. Hay muchos tipos diferentes de neurotransmisor. Los mensajeros químicos que actúan como neurotransmisores convencionales comparten ciertas características básicas. Se almacenan en vesículas sinápticas. Se liberan cuando entra calcio en el axón terminal en respuesta a un potencial de acción y actúan uniéndose a receptores en la membrana de la célula postsináptica. Por su sitio de contacto, las sinapsis pueden ser axodendríticas, axosomáticas, axoaxónicas y dendrodendríticas, que son poco comunes. Existen diferentes formas de los somas neuronales. Clasificación de las neuronas por su estructura.
Las neuronas unipolares o monopolares tienen un cuerpo celular de donde emerge un solo proceso, como las del cerebelo y el núcleo dorsal coclear. Las pseudounipolares tienen una sola prolongación que después se dividirá a corta distancia en dos. Una rama recibe la información y la otra la transmite. Ejemplos serían los nervios y ganglios sensitivos espinales. Las neuronas bipolares tienen cuerpo celular alargado, dos prolongaciones a partir del soma, una dendrita y un axón. Ejemplo, las del olfato, retina, gusto, audición y las de las funciones vestibulares. Las neuronas multipolares poseen varias dendritas y un solo axón. Tendrán varias prolongaciones a partir de un cuerpo celular. Son las más abundantes y abundan en el encéfalo y médula espinal. Según la longitud de su axón, se dividen en Golgi 1, las de axón largo, y Golgi 2, las de axón corto o de axón no definido. Clasificación de las neuronas por su función. Sensitivas o aferentes son las que llevan los impulsos de los receptores periféricos que están en la piel y los órganos de los sentidos al sistema nervioso central. Motoras o eferentes son las que llevan los impulsos del sistema nervioso central a los efectores que pueden ser músculos, glándulas u otros órganos. De asociación llevan los impulsos de la neurona sensitiva a la neurona motora. Neuronas nombradas según el neurotransmisor que producen son noradrenérgicas que producen noradrenalina, colinérgicas que producen acetilcolina, serotoninérgicas que producen serotonina, dopaminérgicas que producen dopamina, GABAérgicas que producen GABA, ácido gamma-aminobutírico y glutamatérgicas que producen glutamato. Propiedades de las neuronas. Excitabilidad. Es la capacidad que tienen para responder a los estímulos y convertirlos en impulsos nerviosos. Conductibilidad. Con ella, el estímulo pasa de una parte de la célula neuronal a otra parte de la célula. Transmisibilidad. Permite que el impulso nervioso se transmita de una neurona a otra neurona. Plasticidad es la propiedad del citoplasma para responder a un estímulo repetido en menos tiempo.